yo me encargo de todo lo que tiene que ver con podcasts en Deezer, y Diego, que aquí me acompaña en esta ocasión, se encarga de todo lo que es la parte de música para América y Latinoamérica, y entonces de ahí que encontráramos cómo unir estos dos mundos, que es el podcast y la música, para el caso, para nosotros, nuestras dos grandes partes en Deezer. Y como decía Diana, la idea aquí es como que hablemos un poco de cómo el podcast puede servir para creadores de música también, no solo podcasters, y por eso la participación de Diego. Así es, exactamente. Muy contento de estar acá compartiendo con todos ustedes. Como Manolo lo indicó, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la estrategia editorial musical en Deezer. Eso significa todas las estrategias y los planes que desarrollamos y organizamos con las disqueras, con los artistas, para sus lanzamientos, para ubicar, digamos, toda esa música y toda esa infinidad de música que encontramos ahora, porque como ustedes saben, hay una cantidad de música nueva cada día que sale. Nosotros nos encargamos de alguna manera de buscar el lugar indicado en la plataforma, ya sea un momento del tiempo, un género, para que los usuarios puedan encontrar la música que quieren escuchar. Y es muy interesante estar en esta conversación porque nos hemos dado cuenta que para, digamos, los generadores de creatividad, las personas que están en búsqueda de generar contenido, cada vez más vemos más cerca esa relación entre el contenido musical, las playlists, lo que manejamos en la plataforma, pero también la creación de contenido en formato de podcast. Entonces, pues muy contento de estar acá. Yo creo que va a ser muy interesante esta conversación con Manolo. Y es que creo que todo partió, algo que digo, más adelante tal vez podremos hablar un poquito de qué se está haciendo en Deezer al respecto, pero hemos visto cómo el mundo de la música y el mundo del podcast están como más compenetrados. Antes se sentían como que eran dos ramas distintas de streaming de audio, ¿no? Lo que le llamaban el non-music content y el music content, ¿no? Y ahora creo que existe esta unión de los dos segmentos, que es un poco lo que queríamos hablar ahorita, ¿no? El podcast se ha convertido en una nueva herramienta para los artistas, y en este caso particular hablamos de músicos, ¿no? Pero creo que es una herramienta para todo el mundo, como hemos comentado antes, para llevar el mensaje de una forma distinta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos trae ahora a esta conversación de cómo, si eres músico o eres actor o eres lo que quieras, puedes encontrar en el podcasting una nueva forma de expresar lo que tengas que decir, lo que tengas que mostrar, ¿no? Para empezar, creo que el mejor preámbulo es una de las pocas cosas que han salido de esta pandemia es que el podcasting se ha convertido en una herramienta sencilla, y es el DIY, el do it yourself, el que ha hecho que sea para todo el espectro del usuario, ¿no? Desde las productoras que tienen todo el dinero, las disqueras, lo que quieras, hasta gente independiente que ahora puede sentarse y hacer su propio producto, ¿no? Creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Enfocándonos exclusivamente en música, hemos visto muchísimos ejemplos en el último año, y bueno, también muchos ejemplos que no son recientes, de músicos que se están metiendo al podcasting, ¿no? Como no solo para hablar de su música, sino para enseñar que no solo son eso, ¿no? Me viene a la mente un ejemplo que a mí me encanta, que es el de la cantante Jessie Ware. Jessie Ware tiene un podcast que se llama Table Manners, y es un poco, empezó así hablando de cocina y hablando de familia, y además su co-host es su mamá, ¿no? Entonces, no está hablando solo de sus canciones, sus discos y sus lanzamientos, ¿no? Sino está hablando de ella, aunque es una cantante y es una artista, puede ser algo más, ¿no? Entonces esa es la parte creativa que hay que encontrar aquí. Pero por otro lado tenemos ejemplos increíbles como el podcast Song Exploder, que ahora es una serie de televisión también, donde se invita a artistas a hablar exclusivamente de una canción, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con que el género musical es súper grande.
No solo es el decir, bueno, hablo y te cuento de mis lanzamientos y lo que vemos, lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora es el decir, en el podcast puedes encontrar toda la creatividad que quieras, ¿no? Y no forzosamente tienes que ser un músico. Por eso quería comentar, por ejemplo, lo de Song Exploder, para decir, bueno, puedo hablar de música solo como músico, ¿no? O sea, aquí son expertos, pero la entrevista va alrededor del artista, ¿no? Y entonces, si quieres escuchar a Michael Stipe de R.E.M. hablar de Losing My Religion, y solo hablan de eso, ¿no? Entonces, este es todo el rango que puedes tener desde soy un artista y te quiero contar qué estoy haciendo, como varios artistas están haciendo, o soy un experto en música, o a lo mejor soy alguien que sabe mucho, soy un melómano y quiero hablar de esto, ¿no? O sea, creo que estamos en el momento más increíble de proceso creativo, ¿no? Por X o Y razón estamos creando mucho. Y en Deezer estamos apoyando mucho esto porque no solo es la idea de decir, bueno, hablemos de artistas súper grandes, súper legendarios. En Deezer tenemos espacio para todos, ¿no? Desde el artista más legendario hasta los artistas más nuevos. Así es. Hay algo interesante que tú mencionabas, Manolo, y es como de alguna manera en esta última época, yo siento que, digamos, como que una de esas pocas cosas buenas que nos trajo esta nueva normalidad y pues obviamente esta pandemia y el hecho de que tanto artista, tanto artista gigante como el artista independiente que está empezando, pues se encontrara solo en su casa, sin la posibilidad de ir y mostrar pues su música, digamos, en el escenario, en vivo, por pues obviamente la restricción de no poder hacer conciertos, de no poder viajar, de no poder hacer festivales, pues nos empezamos a encontrar con unas dinámicas en donde pues la pandemia de alguna manera nos obligó como a digitalizarnos más, de alguna forma, ¿no? Y como que nos obligó no solo a digitalizarnos, sino a encontrar las distintas herramientas que pueden complementar pues tu proyecto musical. Entonces nos empezamos a dar cuenta que los artistas al encontrarse, digamos, solos en su casa, eh, se dieron cuenta que era algo muy bonito y muy enriquecedor poder compartir con sus fans, o ni siquiera con sus fans, sino por lo menos compartirle al mundo ese diario vivir, digamos, en su casa o en la cuarentena, vamos a decir, y nos empezamos a dar cuenta que eso conectó mucho con los usuarios y lo que tú decías, Manolo, como que por más de que no se hablaba necesariamente de música, sí, y tenemos el ejemplo de pues, artistas grandísimas como Jessie Ware, o bueno, pero también artistas muy locales que empezaron a encontrar otros temas, ¿sí? Eso es una herramienta que le permite al artista permanecer relevante en tiempos difíciles como estos, pero también a futuro o antes, porque pues esto es algo que viene obviamente antes de la pandemia, de estar como en la cabeza de los usuarios. Entonces, como que como introducción es muy interesante porque nos hemos dado cuenta que los podcasts de alguna manera, y de hecho ya cada vez con más intensidad, cobran una relevancia muy grande en la carrera o en el desarrollo de un artista. Obviamente, si el artista está abierto, digamos, a hacerlo y quiere irse por ese camino, pues es interesante. Y la segunda cosa que quería de una vez, digamos, como que poner en la mesa y poner en la conversación es el Internet y el hecho de que esta cultura digital y mucho más ahora que tocó un poquito a la fuerza digitalizarnos aún más, eh, ha hecho que los artistas locales de alguna manera tengan mucha más visibilidad y muchas más herramientas, cosas que antes no se tenían porque pues obviamente se dependía de tener un músculo financiero para tener pues dinero para poder estar en radio o estar en televisión o hacer campañas y poner el banner grandísimo. Ahora pues las oportunidades digitales nos muestran eso, que ahorita cualquier persona, y eso creo que es el primer mito, y tú me corregirás, Manolo, pero yo lo siento así, y es que ahorita cualquier persona, así como puede crear un track en la comodidad de su casa, y si tiene un computador, vamos a decir, decente, puede empezar a crear su música, pues con la creación de contenido de podcast es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el primer mensaje es como, de pronto, los que nos están escuchando, quitar esa barrera de que no, para hacer podcast tiene que ser algo tremendo, con un estudio y una cosa. Hay de todo tipo y obviamente ya depende, digamos, de qué tipo de podcast quieras hacer, pero yo siento que lo más destacable y lo más bonito que me parece a mí es que cualquiera puede
empezar a crear contenido y hacer un podcast y, por ejemplo, en plataformas como la nuestra, que es Deezer, en donde tenemos un componente tan fuerte en lo local y siempre estamos es pendiente del contenido local, obviamente pues manejamos contenidos y estrategias para los grandes, grandes artistas, pero lo que hacemos es que en cada uno de nuestros países tenemos gente y tenemos desarrollo local en donde estamos detrás de los artistas, no solo de la música que sacan, sino también de las estrategias que están haciendo, sea creación de contenido, redes sociales, podcast, pues ahí también es muy interesante, ¿no, Manolo? Yo siento. Sí, y justo creo que lo que comentas, además me parece como extremadamente on point, de decir, antes necesitabas, a lo mejor eres un artista y la única forma en la que podías hablar solo en audio era en estaciones de radio, ¿no? Y entonces ahorita se está volteando a ver, a decir, este formato que al que hemos estado tan acostumbrados por toda la vida, se está reviviendo en el podcast, ¿no? Y estamos viendo este crecimiento súper grande de la gente ahora tiene tiempo, y no solo me refiero a la pandemia, sino creo que ahora todos tienen el tiempo de escuchar on demand, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a consumir on demand, ¿no? Que creo que es una de las mejores cosas de estar en una plataforma de streaming como es el nuestro. En el caso de Deezer, es el que la gente puede escuchar lo que quiere en el momento que quiere, ¿no? En el caso de podcast lo vemos muy seguido, que aunque en pandemia subió todo el usage de podcast, eh, la costumbre, el cambiar bueno, lo puedo empezar ahorita y a lo mejor dura 45 minutos este podcast y no tengo que escuchar los 45 minutos de golpe, ¿no? Porque no todo el mundo tiene eso, ¿no? Y entonces me parece increíble y nosotros hemos visto un crecimiento súper grande en esto, al punto que ahorita en Deezer, el año pasado lanzamos podcast para México y Centroamérica a inicios del año, pero para finales del año lanzamos todo Cono Sur también, ¿no? Entonces, en toda América Latina y bueno, en toda América para el caso, ya tenemos podcast, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. La gente está volteando a consumir este contenido, ¿no? Y por eso es el momento correcto de atreverte a decir, voy a hacer un podcast, ¿no? Como decía al principio, seas un músico, seas un artista, seas lo que sea, es una buena idea por eso, ¿no? Porque el crecimiento está ahí. A lo mejor es un poquito abrumador cuando entras y dices, es que hay un universo de podcast tremendo que además crece todos los días y dices, no, a lo mejor yo no soy Jessie Ware y no tengo este impacto que puede tener nada más por su nombre, pero a lo mejor eres un experto en música y puedes hablar solo de eso porque sabes mucho, ¿no? Y a mucha gente va a escucharte o va a haber gente que quiere escucharte por eso, ¿no? Porque tienes algo que decir, ¿no? Y creo que eso es lo que es increíble. Y retomando la parte que decías de lo mismo que pasa con música, desde artistas grandes hasta artistas independientes, eh, para mí es súper claro verlo con lo que estamos haciendo en Deezer, porque nosotros trabajamos mucho con el equipo de música, como el caso de Diego y el equipo de Artist Marketing, para trabajar podcasts que tienen que ver con música, ¿no? Y nosotros tenemos ya un catálogo bastante robusto, diría yo, de podcasts musicales, pero vienen desde el podcast Esenciales, que es para leyendas de la música, y los comento para como ejemplos de creatividad, ¿no? Porque uno creería ya, pues estando en una plataforma todo es muy sencillo y no, ¿no? Siempre tenemos que encontrar la forma de hablarle al público que está escuchando a cada artista, ¿no? Porque además nunca es el mismo público, ¿no? O sea, de entrada en Latinoamérica todo el uso es distinto y los gustos son distintos, ¿no? Entonces nunca podemos decir, hagamos algo que sea 100% para todos, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando el artista que es popular en México, pero a lo mejor también es un poco popular en Argentina, entonces veamos la forma de cómo meterlo en México, etcétera, etcétera. Funciona también para podcast. Entonces, te digo, si tenemos desde esenciales, que son artistas legendarios, hasta el más reciente podcast que tenemos musical, que es la playlist de mi vida, donde hemos tenido artistas como muy nuevos, ¿no? O sea, al final, el ejemplo no es solo decir, llegar y hablar de lo legendario que es uno, porque se ha ganado ser legendario, ¿no? El caso particular de playlist de mi vida es hablar de música, ¿no? No tenemos la fortuna de tener invitados grandes o gente famosa por su arte, que en este caso es la música, y que nos hablan de música, ¿no? Este es un formato muy, muy noble, el de Plays de mi vida, porque hablan de la música que los marcó, ¿no? Y entonces, a eso es a lo que me refiero con la parte creativa. No forzosamente eres un artista y dices, bueno, voy a hablar de lo legendario que soy y las cosas buenas que he hecho. No, yo he visto a los artistas
hablar felices de la música que escuchaban cuando eran niños, por ejemplo, ¿no? Que son oportunidades que no salen todos los días en entrevistas normales, ¿no? Las entrevistas comunes a las que están acostumbrados a hablar, pues solo de sus lanzamientos, etcétera. Y aunque existen esos espacios también, el podcast le está dando a los artistas eso también, ¿no? El decir, puedo hablar de otra cosa, puedo hablar de cocina, puedo hablar de mis propias pasiones. En el caso, además de artistas latinoamericanos, la cantante Lucero tiene su propio podcast también y es sobre su carrera y ella habla anécdotas como muy normales de su carrera. Anaí tuvo un podcast el año pasado que se frenó justo por la pandemia, pero la gente quiere escuchar de los artistas que ya conoce, ¿no? Entonces, eso es increíble y si tienes una buena idea, no tienes que conocer al artista para hacer un podcast del artista y entrevistarlo. Eso es lo que hemos visto. Existen muchísimos podcasts independientes que están muy bien informados, están muy bien estudiados y llegan a eso, ¿no? Llegan a poder decir, tengo las herramientas técnicas, me puedo subir a una plataforma como es Deezer, donde hay espacio para esto, y nosotros en Deezer vamos a buscar cómo apoyar a estos creadores. Exacto. Y hay algo muy interesante que tú mencionabas al principio y es el tema de que estamos ahora manejando un contenido que es a la carta, ¿no? Ahorita la gente, o pues lo que se llama el contenido on demand, y es que la gente Ujú. ahorita decide, porque como todos tenemos días tan distintos y horarios tan distintos, pues la gente decide cuándo escucha qué y cómo y dónde, ¿no? Entonces eso, claro, lo que hace es pues darle unas opciones al creador de contenido casi que infinitas porque se puede acomodar casi a lo que está pasando en la realidad. Y por ejemplo, en el caso de música, hay un ejemplo muy diciente y es pues todo el cambio de estilo de vida que tuvimos en esta pandemia ya de este año y medio largo que está pasando y es, nosotros nos dimos cuenta que las tendencias en el consumo de música cambiaron radicalmente, obviamente, pues cuando empezó esta situación, ¿no? Nos dimos cuenta que obviamente las playlists de rumba, de fiesta, empezaron a bajar y empezamos a tener una, un incremento en el consumo de música mucho más suave, música que después de mirar mucho los datos, y los datos es un tema muy importante que podemos hablar ahorita más adelante, de la importancia de ahora poder medir las cosas. Pero a lo que voy es que empezaron a cambiar las costumbres del consumo y nos empezamos a dar cuenta que la gente empezó a consumir mucho catálogo, que es lo que llamamos nosotros, que es básicamente la música Claro. viejita, ¿no? Y yo me imagino que era música que le recordaba momentos mejores, momentos mucho más agradables, esas vacaciones, esas fiestas, ese verano ideal de hace de pronto 2 o 3 años que nada tiene que ver, yo me imagino, al verano que ya vivimos, digamos, recientemente. Entonces, como que, Y, y asimismo nosotros empezamos a acomodarnos y empezamos a descubrir qué era lo que a la gente le estaba causando, digamos, como que interés escuchar, y asimismo nos tocó también nosotros adaptarnos y empezamos a crear una cantidad de contenidos. eh, y me acuerdo, digamos, mucho solo para mencionarte, digamos, uno y era el contenido de en casa, ¿no? Y entonces empezamos, por ejemplo, a mirar unas sesiones en casa donde la gente desde su hogar, los artistas, y vuelvo y digo, desde artistas grandísimos hasta artistas más pequeños, hacían una sesión y nos mostraban cómo era, digamos, su pequeño estudio casero, así como de pronto ven esto, así, desde ahí empezaban a tocar y eso creó como un sentimiento de intimidad y de conexión. Y eso es algo que hemos visto que conecta mucho con la gente, con el usuario, con el fan. Entonces, como que eh, yo siento que el hecho de que haya un contenido a la carta, como decimos nosotros, hace que al creador, que al talentoso, el que quiere estar mostrando su contenido, pues le genere una cantidad de vertientes y una cantidad de posibilidades, pues para justamente mostrar su contenido, ¿no? y ahorita que lo comentas, creo que es otro ejemplo perfecto de cómo se unieron el mundo de los podcasts y la música. Justo en podcast también vimos el crecimiento del contenido de meditación, de relajación, de wellness, porque es lo mismo, ¿no? Y entonces lo empezamos a ver también, otra de las cosas, justo sumando lo que dice Diego, ¿no? Entonces en Deezer se convirtió en, ¿qué vamos a hacer para que la gente
quiere escuchar música para calmarse, pero también podcast, ¿no? Y entonces ahí es donde se va haciendo este camino que al final creativamente es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos ejemplos como ese, tenemos ejemplos como para dormir, ¿no? O sea, está música para dormir, pero también hay podcast para dormir, ¿no? O el más reciente que es para estar enfocado, ¿no? Entonces es música que te tiene, si quieres como, necesitas estar enfocado en algo, puedes hacer eso, pero también por otro lado puedes escuchar podcast de emprendedurismo, ¿no? Entonces, creativamente la opción está ahí, ¿no? No tienes que ser, reitero, y lo he dicho ya varias veces ahora en esta conversación, no tienes que ser el experto consolidado para entregar este producto, ¿no? O sea, pero lo emocionante de que ya hay tanto producto es que te puedes meter y sentir y buscar inspiración, ¿no? O sea, creo que ya estamos en un punto de la vida en el que nadie va a encontrar el hilo negro, ¿no? Nadie va a decir, ah, encontré, y bueno, probablemente sí va a haber alguien, ¿no? Y va a ser muy emocionante cuando suceda, pero no es el caso de siempre de decir cualquier producto que saques, ya sea musical, ya sea podcast, ya sea lo que sea, va a ser súper novedoso. No, al final va a haber espacio para todos, ¿no? Y entonces las plataformas como Deezer, donde tenemos como meta el apoyo a este tipo de talentos, al talento local, el talento que está haciendo algo tal vez no distinto, pero sí novedoso para el público al que quiere llegar, ¿no? Y nosotros, como decía Diego, ¿no? O sea, en el caso particular de música, tenemos todo este equipo de editores buscando el contenido local, ¿no? Y para podcast es lo mismo, el contenido local, que tú entres en México y encuentres podcasts mexicanos, y entres en Argentina y encuentres podcasts argentinos, etcétera, ¿no? Que de tal forma que el apoyo sea por ese lado, ¿no? Y ese es, creo que también es otra de las virtudes que tenemos en Deezer, cuando menos podemos nosotros felizmente resaltarlo, que nos importa mucho que el talento local se sienta como apoyado y se sienta, ¿cómo decirlo?, como abrazado por nosotros, ¿no? Porque en el universo de producto que hay, luego no es fácil, ¿no? Y nosotros intentamos siempre, y no solo de forma algorítmica, ¿no? De forma humana, decir, ah, mira, este podcast, esta canción, este disco, etcétera, etcétera, le va a gustar a la gente por X o Y razón, ¿no? Como el ejemplo decíamos del relajarse, ¿no? Sabemos que la gente a tal hora va a querer relajarse y entonces ahí está este contenido disponible, ¿no? Son Sí. herramientas que el creador ahora tiene, ¿no? Que tal vez antes no teníamos porque estábamos acostumbrados, como decía, en este caso particular, al radio, y entonces probablemente en radio era como, bueno, y en la noche vamos a escuchar historias de terror, pero en la mañana vamos a escuchar noticias, pero era algo como muy marcado, ¿no? Y ahora ya puede ser como, yo veo que la gente escucha podcast de terror a las 12 del día, ¿no? Y entonces, eh, esa es la invitación a la gente, ¿no? El decir, no te sientas limitado, porque hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a buscar y encontrar el contenido, ¿no? Y encontrar el contenido que quieres hacer para quién lo quieres hacer, ¿no? Y creo Sí. que es un poco, me estoy adelantando a lo que decías de las herramientas, Diego, ¿no? En el caso de Deezer Mm. tenemos muchas herramientas para creadores que te van a ayudar a tomar decisión sobre el contenido, ¿no? No solo el decir, ah, bueno, tengo tantas escuchas, ¿no? Sino, ¿por qué me escuchan? ¿A qué hora me escuchan? ¿En qué país? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es súper clave. Ahorita la tecnología y toda esta cultura digital nos ha mostrado que también tenemos herramientas para medir cosas que antes no sabíamos que pasaba. Entonces, saber dónde te escuchan, quién te escucha, cuántos años tiene la gente que te escucha, si son hombres, si son mujeres, si son... Eso nos permite aún más mejorar y llegarle a la audiencia que realmente va a estar interesada en tu contenido. Sí, tenemos la aplicación de Analytics que sirve para este tipo de data y está abierta a todos los creadores, esa es la realidad, ¿no? Cualquier creador puede entrar y decir, uso esta herramienta para entender, ¿no? Yo cuando hablo con podcasters siempre les recomiendo eh, usar estas herramientas para generar el contenido, no solo para perfeccionar, sino para saber a quién le estás hablando, por ejemplo, ¿no? Me pasa muy seguido, hay gente que hace un podcast y dicen, ah, yo lo pensé para mujeres, por decirlo, y de repente se dan cuenta en data que hombres son los que más lo escuchan. Entonces mi consejo es, en vez de intentar agarrar público de mujeres que creías que era tu público, mejor es hora de reforzar al público que ya sabes que sí te está escuchando, ¿no? Y entonces la parte creativa se une a la data
y puedes como tener ahora sí, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque como que generalmente la idea es como de, no, la parte tecnológica es cuadrada y la parte creativa no. No, creo que eso es el tipo de herramientas que además nosotros en Deezer siempre queremos impulsar y que sepan todos los creadores que están ahí, ¿no? Entonces, no sé, no creo que, como para concluir un poco esto, es creativamente siempre va a haber que hacer, ¿no? Ya sea en música y ya sea en podcast, aunque parezca que todo ya se dijo y ya se hizo, siempre va a haber alguien que quiere escuchar algo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien quiere escuchar tu podcast súper específico de un tema que tal vez tú dirías, no, es que nadie quiere escuchar esto, va a haber alguien que lo quiere escuchar, ¿no? Como pasa con la música, ¿no? O sea, creo que debe existir muy pocos ejemplos que digas, uy, es que de verdad nadie escuchó nunca esta canción, ¿no? Entonces se convierte, Sí. como dice Diego, ¿no? O sea, se convierte en la parte digital el acceso a esto, ¿no? El acceso y la apertura a decir, están todas estas opciones, ¿no? Aprovechémoslas. Como creadores, aprovechémoslas. Sí, mira, yo creo que como reflexión final, yo creo que si hay algo práctico que yo le aconsejo a las personas que nos están viendo y a estos creadores es que vayan hacia las plataformas y empiecen a aprender y analizar qué está pasando. Por ejemplo, entrar a una aplicación como Deezer, es tan fácil como ir deezer.com o descargar y mirar qué está pasando en el mundo de los podcasts, en la sección de podcast, y qué está mirando en la sección, qué está pasando, perdón, en la sección de música, en donde se encuentran las playlists y todo el contenido. Y ahí uno va a tener una cantidad de ejemplos porque van a ver artistas grandes, pero también artistas locales con los cuales se van a poder identificar y empezar a estudiar esas cosas y a replicar un poco. Eso les va a generar aún más ideas, pero no solo ideas, sino también una cantidad de, yo siento como de les va a dar muchas ganas de estar ahí porque se van a dar cuenta que es sencillo, es amable, digamos. Entonces, para cerrar, digamos, como que mi gran tip es ir y mirar qué están haciendo esas plataformas y pues claramente en el caso de Deezer, que es donde nosotros estamos, se van a encontrar con un contenido local muy interesante que de seguro no solo les va a causar interés consumirlo, pero también replicarlo y coger muchos elementos de ahí y llevarlos hacia el proyecto propio que cada uno está trabajando, ¿no? Exacto, inspirarte, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas fuentes de inspiración y pues nosotros ahí las tenemos completamente curadas y pues ahora sí que si podemos ayudar en algo, felices de hacerlo. Bueno, pues ese es, yo quiero pues agradecerle obviamente a Creative Land por la invitación. Eh, También quiero obviamente pues agradecerte Manolo porque estas conversaciones siempre que hablo contigo es súper interesante, aprendo mucho de ese otro lado y, pues bueno, siempre será un placer hablar de música, de contenido y ojalá esto sea un poquito de grano de arena para esas personas que nos están viendo, para que se inspiren, para que sigan con su proyecto, para que sigan creando, porque ahorita la creación de contenido es rey pues aquí siempre estaremos con las puertas abiertas para aconsejarlos y para apoyarlos en los distintos proyectos que tengan. Exacto, Diego, igual también. perdón. No, No, no te adelante, preocupes. adelante. No, solo iba a decir lo mismo, ¿no? Igual quiero agradecerle a Diego y agradecerte a ti, Diana, y agradecer a Creative Land por estos espacios que nunca van a sobrar, esa es la verdad, ¿no? Y creo que, como lo comentábamos ahorita, creatividad siempre vamos a tener, pero es cuestión de encontrar la mejor forma de inspirarnos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por el espacio, le agradezco mucho a Diego también, y le regreso exactamente el mismo cumplido. Siempre que hablamos, encontramos cosas que dices siempre, si a nosotros nos inspira, espero de verdad que a alguien más le pueda funcionar de la misma forma.